Metropolitana. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, gracias. Bienvenida. Para hablarnos de la higiene de los alimentos y cómo es importante que a la hora que los manejemos, pues los alimentos que vamos a darle de comer a nuestra familia o en algún lugar público, pues que estén bien desinfectados, que estén perfectamente higiénicos. ¿Por qué crees que sea importante esto, Nancy? Bien, lo que sucede es que los alimentos, por más nutritivos que sean, por más benéficos que sean para la salud, si no están perfectamente tratados con la higiene adecuada, pueden propiciar muchas enfermedades o intoxicaciones de muchos tipos, ¿no? Las bacterias o virus o hongos, ¿no? Claro. Y bueno, como dices tú, pues de qué sirve que un alimento sea tan nutritivo si está a lo mejor contaminado. Pero bueno, ¿cómo saber si un alimento está contaminado? Bien, pues en esto se requiere tener un análisis microbiológico, una muestra de ese alimento que está contaminado, porque a simple vista no podríamos saber, ya que la contaminación o las bacterias que han entrado a ese alimento no van a dañar sus características normales, es decir, su color, su sabor, su textura van a ser pues casi normales, así que no podemos identificarlos visualmente. Tendríamos que ir a un laboratorio a identificar con análisis específicos. Y entonces nosotros así como amas de casa o si estás preparando algún alimento o vas a comprar un alimento, ¿cómo puedes saber si está, más bien cómo darte cuenta si no puede ser perjudicial para tu familia? Bien, como la contaminación no la podemos identificar al igual que la descomposición, un alimento descompuesto sí nos dice que está descompuesto y la contaminación es así. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el alimento tenga las características de olor, de color, pues al menos visiblemente que estén adecuadas. En el caso, por ejemplo, de las carnes, de alimentos pues más peligrosos o más propensos a la contaminación, pues hay que vigilar muy bien pues su color, su textura, que sea la adecuada para cada tipo de carne, ¿no? Los pescados, por ejemplo, son textura blanda. Si uno hunde el dedo allí, pues entonces esta carne ya no está tan fresca y puede ser que sea ya algún tipo de contaminación presente. Claro, que no están muy frescos y eso pues ya como dices tú ya se están echando a la mejor a perder. Exacto. ¿Hay algunos alimentos que sean más peligrosos que otros? Sí, existen alimentos que por sus propias características de temperatura, de humedad, de oxígeno y otras más, las bacterias y los microorganismos son más fáciles de que estén allí. En este caso hablamos, por ejemplo, del huevo. El huevo todos sabemos que contiene mucha salmonela, entonces crudo, pues va a ser una fuente de contaminación muy grande. Todos los productos que sean elaborados a partir de huevo crudo, pues van a ser también propensos a estar contaminados o a contaminarse. Esto pueden ser los productos de repostería o los gravies, ¿no? Lo que se utiliza para ensaladas. Las vinagretas, ¿verdad? Y luego, pues sí, para las ensaladas estas como tipo César y cosas así que usan el huevo crudo. O hay gente que les encanta, yo no sé, hacen un hoyito, le echan sal y se lo comen. Y exactamente, ¿no? Qué rico, pero a mí o en las pollas, ¿no? Que también se los echan crudos. Sí. Entonces no es recomendable para los niños darles en la mañana un licuado de estos con fruta y huevo. Sí, no es recomendable, además de que no se podría absorber porque las proteínas que contiene el huevo pues se tienen que desnaturalizar o deshacer, por así decirlo, durante la cocción, y sin cocción no hay aprovechamiento de esas proteínas. Entonces, por ende hay otro problema que es el de la contaminación, ¿no? Por el contenido de salmonela. Ay, qué horror. Pues entonces mejor evitárnoslos, ¿verdad? Sí. ¿Qué características de higiene y calidad debemos observar en los alimentos que compramos? Bien, como mencionábamos hace un momento, pues que contengan o que sean frescos al menos, sin presencia de magulladuras. Si vamos a comprar un enlatado o un producto lácteo, pues que tenga la fecha de caducidad, que no la vamos a comprar a unos 15 días antes de que caduque, porque esto ya nos podría estar hablando de una presencia de contaminación de algún microorganismo. Que estén pasteurizados. Y pues las latas, por ejemplo, si están abolladas, posiblemente pues también ya permitieron la entrada, ¿no?, de algún microorganismo. O que estén infladas, ¿no? Infladas o abombadas, como se les llama, pues igualmente ya nos podrían estar hablando de una contaminación interna. Y los cereales, por ejemplo, también tendríamos que tener fijarnos en algo. Sí, los cereales, como vienen empacados o que vienen en bolsa,
pueden tener algún insecto. Entonces hay que ver, así como se limpian los cereales, pues hay que ver que no estén con indicios de algún insecto que haya entrado, ¿no? Porque Claro. eso también implicaría contaminación. Y las frutas, porque luego la carne es más fácil, ¿no? Incluso por el olor a veces te das cuenta, pero la fruta, sobre todo estas frutas que tienen cáscara, a veces no nos podemos dar muy bien cuenta si está contaminado o no, ¿verdad? Sí, ¿Cómo exactamente. saber? Lo que pasa es que las frutas igualmente necesitan estar completamente cerradas, ¿verdad? Si tienen alguna grieta o magulladura o ya están un poquito maduras o más maduras de lo normal, pues esto ya implicaría que han entrado ahí microorganismos de la tierra, del polvo, de las mismas manos que los han tocado. Claro. Y luego pues hay como nos traes ahí unas fresitas, esas todavía es más difícil darnos cuenta, ¿no? Porque Sí. además por el agua con las que las riegan y esto, ¿qué sería lo más indicado para esto? Bien, aquí entraríamos al rubro de la limpieza en sí. Todas las verduras y todas las frutas necesitan ser tratadas con agua potable. Primero, tendríamos que hablar de lo que es la limpieza en sí, que es primeramente, así como encontramos las fresas, las tenemos que lavar con un cepillito, pero muy suave. Ese cepillito va a remover las impurezas. Posteriormente, bueno, bien tallándolas perfectamente sin quitarles el rabo, les tendríamos que enjuagar, tallándolas y luego enjuagándolas. Una vez enjuagadas, se desinfectan como durante 20 minutos en cloro o en yodo. De estas gotitas que venden, ¿verdad? Exactamente. Hay algunos productos que ya tienen cada uno sus características de aplicación. Tenemos que respetar mucho la dosis y el tiempo con que son, que vienen dentro del frasco, ¿verdad? Que instruyen. Y esto es para verduras y frutas en general. Con respecto a las carnes, ¿cómo las manejamos o qué tratamiento hay que darles para que no contaminen? Bien, con respecto a las carnes, lo único que podemos hacer es lavarlas y cocerlas perfectamente, de modo que aseguremos que esos microorganismos ya mueran dentro de la cocción, porque lo único que podría acabar con esos microorganismos presentes en la carne es la cocción, ¿no? La cocción interna a más de 70 grados. Y en el caso de un filete no conviene lavarlo, ¿sí? No, bueno, en ese caso. Como va también asado, exactamente. ahí pierde también. Lo conveniente sería no comer carne cruda en ese caso, ¿no? Y para que la persona que está preparando los alimentos no vaya a contaminar, porque a veces no es tanto el alimento que venga contaminado, sino que uno los contamina por falta de medidas de higiene. ¿Qué sería lo más recomendable o qué tenemos que tener en cuenta en la preparación de alimentos? Bien, el que manipula los alimentos necesita no tener alguna infección o enfermedad en su organismo, ¿no? Porque entonces va a ser portadora de ella. Puede ser que tenga muchos cuidados de higiene, pero tal vez al hablar, tal vez al estornudar, ya dejó caer sus microorganismos, ¿no? Otra cosa que puede evitar, o que puede evitar la contaminación es que se lave perfectamente las manos. Usar cubrebocas, a lo mejor, ¿no? Si tiene gripe o algo, ¿no? Exactamente. Incluso aún con cubrebocas, pues podría, sus manos pudieran estar contaminadas. Entonces, en ese caso, pues tenemos que lavarnos muy bien las manos. Hay una técnica para ¿Qué tipo de enfermedades son las que deberían de evitar cocinar? O sea, por ejemplo, un tipo de hepatitis o cuál es, ¿qué tipo de enfermedades? Una como la que acabas de mencionar o enfermedades respiratorias, cualquiera. Estas pueden, por su naturaleza, pues dejar contaminar más fácilmente los alimentos. Igualmente las lesiones en las manos, una cortada o una quemadura en la mano o en el brazo, antebrazo, pueden también transmitir más fácilmente los microorganismos. Bueno, y pues luego los utensilios que utilizamos que estén bien lavados, bien desinfectados. Tú me decías que las tablitas de madera, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en las grietas se pueden quedar residuos de la comida, ¿o por qué me lo decías? Porque principalmente si estamos manejando alimentos crudos y alimentos cocidos, a veces utilizamos esa tablita para cortar un alimento, sea carne o lo que fuera, crudo. Entonces esa misma tablita a veces no tomamos la precaución de lavarla y ahí mismo partimos otro alimento pero ya cocido. Lo que hacemos es que a ese alimento cocido ya le transferimos los microorganismos del alimento crudo. Entonces, pues ahí hacemos algo que se llama contaminación cruzada, por estar transmitiendo de forma así casi indirecta los microorganismos
de alimento crudo a cocido. Pues Nancy, te agradecemos tu presencia aquí en el programa para habernos dado estas medidas de higiene que yo creo que son sumamente importantes a la hora del manejo de alimentos. Y pues te esperamos muy pronto seguir hablando de otros consejos para el ama de casa. Muchas gracias.